Bienvenidos una vez más a Misinformation MX. El podcast llega un poco tarde, me tardé más en hacer porque me di un buen clavado en toda esta información, porque ese es un tema muy importante. Les quería traer toda la información, 100% verídica, 100% certera, 100% de calidad y 100% en español. Vamos a empezar. Misinformation. El tema del día de hoy es vacunas, un tema muy importante, especialmente durante esta pandemia. Vamos a ver qué es una vacuna, cómo funciona, cuáles son los tipos de vacuna que existen, cómo se puede validar una vacuna, cuál es el proceso de producción de una vacuna y qué está sucediendo con las vacunas que se están haciendo para el COVID-19. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un mecanismo de inmunización en el cual se estimula al sistema inmune para que cree anticuerpos específicos contra algún patógeno, para que cree defensas contra algún patógeno, ya sea virus o sea bacteria. Esto se puede lograr de varias formas, con varios tipos de vacuna. Al día de hoy se han logrado evitar hasta 3 millones de muertes cada año gracias a la vacunación contra enfermedades como el tétano, influenza, malaria, entre muchas otras. Las vacunas son importantes para reducir el número reproductivo básico, el R0, de los patógenos. Ya mencionamos un poco de esto en el podcast de COVID-19. Si no lo escucharon, vayan al episodio 9 y ahí lo pueden escuchar. Las vacunas también ayudan a crear inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se refiere a que si cierto porcentaje de la población es inmune a un virus o una bacteria, este patógeno no puede brincar, entre comillas, no puede infectar de un huésped a otro, y los que son inmunes protegen a los que no lo son, evitando que el patógeno llegue a ellos. También es importante inmunizar a las poblaciones vulnerables. Generalmente se cree que las vacunas son solo para infantes, pero con el surgimiento de nuevas enfermedades, y especialmente de nuevas zoonosis, hay poblaciones vulnerables, ya sea por tener otras enfermedades crónicas o por edad, que se encuentran en riesgo. La creencia de que las vacunas solo se ponen de pequeño, solo se ponen de pequeña, tiene que cambiar. Las vacunas han ayudado a erradicar enfermedades, protegiendo a las poblaciones más vulnerables y salvando millones de vidas desde su descubrimiento hace cientos de años. Las vacunas son una de las mejores herramientas que tiene el ser humano para combatir enfermedades. Si tú no crees en las vacunas o no quieres vacunarte, literalmente no tienes argumento alguno para no hacerlo. Que todos se vacunen te ayuda a ti, ayuda a los demás y ayuda a tus seres queridos. Las vacunas no causan autismo, no tienen efectos secundarios agresivos, de por vida, ni nada de eso. No hay estudios científicos de calidad que lo comprueben. Son solo teorías de grupos en Facebook. Y hoy te voy a explicar cómo funciona una vacuna y por qué literalmente no hace sentido que una vacuna cause autismo o algo por el estilo. Porque no se relaciona en ningún momento con estos sistemas. Una vacuna solo se relaciona con el sistema inmune. Te pido por favor que te vacunes. Es una responsabilidad que tenemos todos y todas en esta sociedad. En este podcast hablamos de las responsabilidades sociales y esta es una de ellas. Vacunarse es una responsabilidad social. Además de que literalmente te salva la vida. Mecanismos de acción de las vacunas. Los mecanismos de acción de cada vacuna, es decir, cómo funcionan, varía dependiendo del tipo de vacuna que se utilice. Sin embargo, el principio de una vacuna es el mismo en general. La vacuna expone a tu sistema inmune a alguna molécula de algún patógeno, la cual se conoce como antígeno. Básicamente como si fuera una partecita del cuerpo del virus o una partecita del cuerpo de la bacteria. Repito, la molécula, lo que sea, de un patógeno, de un virus o de una bacteria, se le conoce por la palabra de antígeno. Y una vez que el sistema inmune reconoce este antígeno, le permite que genere anticuerpos específicos contra este antígeno. Un anticuerpo reconoce antígenos, es decir, que el sistema inmune reconoce a virus y bacterias por medio de moléculas específicas que tienen,
llámese proteínas, llámense ácidos nucleicos, llámese carbohidratos, entre otros. Cuando se introduce el patógeno debilitado o alguna parte del patógeno a tu cuerpo, este es reconocido por el sistema inmune adaptativo, el cual, gracias a la variabilidad de sus anticuerpos, reconoce el agente externo y crea lo que se llaman células de memoria B, que son las encargadas de producir anticuerpos. Si la vacuna consiste de un virus atenuado que infecta a tu célula, un grupo de células inmunes llamadas células T asesinas naturales reconocen a las células infectadas y también van a crear células T de memoria. Tanto las células B de memoria como las células T de memoria, ambas ayudan a reconocer el patógeno cuando éste vuelve a infectarte meses o años después de la vacunación. Esto es, de manera muy general y muy rápida, cómo es que el sistema inmune genera memoria. Tienes células que reconocen al nuevo invasor y lo guardan en una memoria. ¿Y cómo hacen esto? Crean células de memoria. Son células que están todo el tiempo en tu cuerpo y cuando el patógeno vuelve a infectar, estas responden de manera rápida, eficaz y ayudan a que no te infectes, a que no te enfermes, o si te enfermas, que tus síntomas no vayan a ser tan graves como la primera vez que te enfermaste o como si te hubieras podido enfermar antes de la vacuna. El sistema inmune funciona de muchas formas y tiene varios mecanismos de acción. Una parte importante de estos mecanismos son los anticuerpos que producen las células B. Los anticuerpos tienen varios mecanismos de cómo reconocer patógenos, permiten el reclutamiento de otras células, incrementan la fagocitosis, neutralizan toxinas que liberan los patógenos y que te enferman, pueden crear redes para atrapar bacterias. También pueden detener a las bacterias y evitan que se anclen en membranas mucosas que tienes en tu cuerpo, entre muchas otras cosas más que pueden hacer los anticuerpos. Por otra parte, las células T asesinas naturales buscan en tu cuerpo y reconocen las células que estén infectadas por algún virus y las matan induciendo apoptosis. Hacen que las células infectadas se autodestruyan. ¿Cómo es que un virus infecta a tu célula y por qué la infecta? Eso también lo hablamos en el podcast del COVID-19. El sistema inmune se compone de muchas otras células y mecanismos específicos de los cuales no hablaremos en este podcast. Es algo muy grande, inmunología es algo muy grande. Si quieren un podcast específico de inmunología, vayan a Twitter o vayan a Instagram y díganme que lo quieren. Este proceso de aprendizaje del sistema inmune también se da de manera natural cuando te enfermas de cualquier patógeno, sea virus o sea bacteria. La diferencia entre la vacuna y enfermarte de manera natural es que la vacuna es segura y te permite generar inmunidad, mientras que enfermarse puede deteriorar tu salud, puede afectar tu calidad de vida o incluso puede llevarte a la muerte. Justamente, este es el problema al que nos enfrentamos con la pandemia del COVID-19, que lo mencioné en el episodio pasado. Estamos en una disyuntiva, esperar a que haya una forma segura de inmunizar a toda la población mientras todos y todas nos guardamos en nuestras casas y la economía sufre, o tener una vida normal para que todos se enfermen, generen defensas inmunológicas contra el virus, con el costo de que millones de personas pueden morir por ser una población de riesgo. Y en México, la población de riesgo es grande y cada día hay más a nivel global. Hemos decidido como sociedad irnos por la primera opción. En teoría, la pregunta del millón es ¿cuándo estará la vacuna? ¿Cómo será esta? ¿Cuándo podemos salir de nuestras casas? Para responder esta pregunta, primero se tiene que responder qué tipo de vacuna será la que nos salve de esta eterna cuarentena. La primera diferencia entre las vacunas es que hay vacunas vivas, entre comillas, y vacunas muertas, entre comillas. Las vacunas vivas administran al patógeno, ya sea virus o bacteria, completo y vivo, pero debilitado de alguna manera o atenuado. Estas son más efectivas, son las más efectivas, porque contienen más antígenos. ¿Se acuerdan? Más moléculas del patógeno. Y los antígenos son las moléculas que el sistema inmune reconoce y utiliza para generar memoria, para generar su, entre comillas, base de datos. Al tener el virus o la bacteria completa,
El sistema inmune tiene más antígenos, más partes del, entre comillas, cuerpo de la bacteria, más partes de dónde elegir para poder generar la memoria. Estas vacunas se utilizan principalmente para virus. Algunos ejemplos de estas vacunas son la vacuna de la varicela, la de la fiebre amarilla, la del sarampión, la de la viruela, entre otras. Los patógenos en las vacunas vivas pueden verse atenuados o debilitados de varias maneras, y cómo se atenúa o se debilita puede afectar la eficacia de la vacuna. Las vacunas vivas principalmente se producen para virus que para bacterias porque es más fácil controlar sus características debido a un genoma más pequeño. Es decir, tiene menos genes, es más fácil de controlar en general. El primer paso para hacer una vacuna viva es cultivar el patógeno. Es decir, se pone el patógeno en un medio, un ambiente, un lugar que le permite reproducirse para que haya más y puedas hacer la vacuna. Esto se puede lograr de diferentes formas dependiendo del tipo de vacuna. Hay ciertas desventajas para las vacunas vivas. Al contener microorganismos o virus activos, estos deben de estar constantemente en refrigeración para que se conserven y no caduquen entre comillas más rápido. Tampoco es recomendable utilizar estas vacunas en personas que tienen un sistema inmune debilitado, porque pueden llegar a enfermarse del patógeno. Es por eso que cuando te enfermas o cuando estás recién operado o simplemente estás débil, no te vacunan. Otras desventajas de esta vacuna viva es que puedes generar hipersensibilidad a los antígenos del patógeno. Al haber muchos, puede generar una respuesta exacerbada. También se puede generar hipersensibilidad al medio de cultivo donde se creció el patógeno para la vacuna, como es el caso de los antígenos que contiene el huevo que se utiliza para cultivar los virus. Estas vacunas también tienen retos como proveer inmunidad contra patógenos que mutan rápidamente, haciendo que la vacuna no sirva, como es el caso del VIH, o patógenos que tienen múltiples serotipos, muchos tipos de la misma enfermedad, como es el caso del dengue, o virus que causan una infección latente como el virus de la hepatitis C o como el VIH. Después tenemos las vacunas inactivas o muertas, con las que se administran las bacterias muertas o el virus inactivo. Recuerden que los virus no son seres vivos, entonces se dice virus inactivo, no se dice virus muerto. Esto se logra utilizando temperaturas extremas, ya sean muy altas o muy bajas, utilizando radiación o utilizando agentes químicos que maten o inactiven el patógeno. Como el agente está muerto, este no te va a infectar. Y es el caso de muchas vacunas, no te van a inyectar algo vivo, sino algo que ya está muerto, y por ende estás seguro, estás a salvo, no te vas a enfermar. La diferencia entre esta vacuna y la vacuna viva es que el proceso para matar o inactivar el virus o bacteria puede dañar las moléculas que el sistema inmune utiliza para reconocer, por lo que las hace un poco menos eficientes, pero siguen cumpliendo su función y siguen salvando millones y millones de vidas. Por ejemplo, las vacunas de la influenza suelen ser vacunas con el virus inactivo o debilitado, o incluso solo una parte del virus para que tu sistema inmune responda a él. El virus se replica, se cultiva, se cría, como lo quieran llamar, en huevos de gallina. Sí, los huevos sirven como excelentes medios de cultivo y se utilizan muchos, muchos huevos para crecer el virus. Posteriormente, el virus se cosecha, entre comillas, se saca del huevo y se realiza un proceso de purificación y de creación de vacuna y listo, se tiene la vacuna. Es por eso que la vacuna de la influenza es anual, no solo porque el virus de la influenza es estacional, es decir, que se da en cierto periodo específico del año, sino que también la producción de la vacuna tarda casi un año. Imagínense conseguir tantos huevos de gallina para hacer tantas vacunas. La polémica de las granjas y los animales se extiende más allá de la dieta, y este es un tema interesante que podemos tocar en otro podcast. Hay otro tipo de vacunas que no involucran inyectar al patógeno completo, ya sea vivo, atenuado, muerto o inactivo. Estas vacunas lo que hacen es inyectar únicamente alguna parte, alguna molécula del patógeno para que el sistema inmune lo reconozca. Estos tipos de vacunas más novedosas son un poco más complicadas de hacer por las tecnologías que involucran. Son también un poco más caras,
aunque cada día se han ido abaratando las tecnologías de biología sintética y biología recombinante que se utilizan para hacer estas vacunas. Las primeras se conocen como vacunas de subunidades. Estas contienen únicamente alguna molécula del patógeno, como puede ser una toxina, una proteína de membrana, una proteína de algún otro lado, un fragmento celular, algo que sirva como antígeno, algo que el sistema inmune pueda reconocer y generar memoria. Estas vacunas se pueden hacer cultivando el patógeno y posteriormente rompiéndolo, entre comillas, y tomando únicamente la parte que nos interesa. Otra forma de hacer este tipo de vacunas es por medio de proteínas recombinantes. Como generalmente las moléculas que sirven de antígeno son algún tipo de proteína, si tienen clases de biología y no saben la respuesta es proteína. 80% de sus respuestas siempre van a ser proteínas. Como generalmente lo que sirve de antígeno es una proteína, estas se pueden sintetizar en bacterias recombinantes. Lo voy a decir de manera muy breve y muy rápida. Una bacteria recombinante es, valga la redundancia, una bacteria a la cual se le inserta un fragmento de código genético para que la bacteria sirva como una fábrica de esta proteína. Recuerden que el ADN que tenemos todos los seres vivos es como una receta de cocina, la cual las células, como las bacterias o como las células en tu cuerpo, siguen esta receta para crear proteínas que les ayudan a sobrevivir y a funcionar y a hacer lo que tienen que hacer. Si a una bacteria le das instrucciones nuevas de manera adecuada, esta la va a poder leer y empieza a producir esta otra proteína. Ahora imagina si tienes millones de bacterias haciendo lo mismo, creando la proteína que tú quieres una y otra y otra y otra vez. Al final, lo único que tienes que hacer es purificar la proteína y listo, la puedes usar. Así es como se hace la insulina, por ejemplo. Y se puede hacer lo mismo para las vacunas. Este es uno de los milagros de la biotecnología. La desventaja es que puede ser costoso debido a las tecnologías que se utilizan y que no tienes tanta proteína como la tendrías utilizando el virus o la bacteria completa. No tienes tanto antígeno, no tienes tantas partes de donde elegir. Tu sistema inmune se ve limitado a tener menor cantidad y algo muy específico. Otro problema es qué bacteria vas a usar como tu pequeña fábrica, porque puede que haya cosas diferentes en cada tipo de bacteria, en cada especie de bacteria, que cambie un poco la molécula. Y mientras más grande sea la molécula que utilizas, más complicado se vuelve y esto puede afectar la efectividad de la vacuna. Es por eso que no hay insulina genérica, porque esto sería un biosimilar. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque una pequeña diferencia en las moléculas, una pequeña diferencia a nivel biomolecular, puede ser la línea delgada entre que funciona y que no funciona, entre que funciona o causa un efecto adverso. Por eso se utilizan modelos computacionales de moléculas. Se estudia la bioquímica de las interacciones entre los aminoácidos que hacen las proteínas, para asegurarse que la composición de la molécula, el tamaño e incluso la forma de la molécula, el cómo se arreglan los átomos de esta molécula en un espacio tridimensional, todo esto se estudia para que asemeje lo más posible a la parte del virus que tú quieres imitar. Otro tipo de vacunas son las de ADN recombinante. Lo que se hace es que se toma el material genético del virus, su ADN o su ARN, y por medio de procesos se inserta en algo conocido como vector. El ADN, por ser una molécula lineal, es como una línea recta, tiene un inicio y un fin, es literalmente una cadena, es la cadena del ADN. El ADN, por tener esta forma, se degrada de manera muy fácil. Es susceptible a que se destruya o sea degradado por el ambiente o por otras moléculas que están en tu cuerpo. Para proteger el ADN del virus que tú quieres utilizar en tu vacuna, este ADN se pone en algo que se le conoce como ADN sintético. Es un ADN creado por el humano o copiado de algún otro virus o alguna otra bacteria, que está en forma de circulito. Es una cadena circular. El ADN normal es una cadena, es una línea recta. Esta otra cosa que le llamamos vector es un circulito. Al estar en forma de círculo, no se degrada con facilidad y puede ser transportado.
Es decir, es más resistente. Va a proteger tu ADN viral. Va a proteger lo que tú quieres utilizar como vacuna. Entonces tienes algo llamado vector, que es un circulito de ADN, y tienes el ADN del virus que quieres utilizar, y este lo pones ahí, a través de unas cosas del laboratorio que no voy a ahondar en eso. Y utilizando algún mecanismo de transporte, de lo cual hablaré un poco más adelante, este circulito de ADN viaja hasta la célula, donde puede utilizar la maquinaria de tus células para crear varias copias del ADN viral. Calma, cuando se hacen estas copias no causan ningún riesgo. En primera se utilizan pedazos de ADN que no van a hacerte daño. Se usa una parte del virus que no va a hacer daño. También para las proteínas y para el ARN se usa una parte del virus que no te va a hacer ningún daño. Y tampoco va a crear nuevos virus porque es nada más un pedacito, no es todo el genoma del virus, no es todo el instructivo para crear un virus. Al tener varias copias del ADN del virus en tu célula, esto crea una respuesta inmune que permite generar las células de memoria que habíamos mencionado antes. Estas vacunas están sacando ventaja en materia de costo-beneficio, porque hoy día es muy sencillo sintetizar ADN, hacer moléculas de ADN. Todo esto empezó gracias al proyecto del genoma humano a inicios del milenio. Y la tecnología se ha hecho más eficiente y ha generado un mercado de miles de millones de dólares y ha reducido su costo hasta 10 veces o más. En el 2019 todavía no había ninguna vacuna basada en tecnologías de ADN que fuera utilizada en humanos y que fuera probada y que estuviera en el mercado. Había un par para mascotas, una contra el virus del Nilo Occidental y una para la enfermedad de páncreas de salmón. Sí, lo sé, hay enfermedades que no conoces y tienen nombres muy raros. Pero en sí no hay una vacuna con esa tecnología de ADN recombinante, ADN sintético, que se utilice hoy día para seres humanos. El último tipo de vacuna que tenemos son las vacunas de ARN. No es ADN, es ARN. O también se le conoce como RNA por sus siglas en inglés. Este es el tipo de vacuna que está causando controversia en las noticias. La vacuna de ARN mensajero, que pueden verlo abreviado como ARNM o como mRNA. De manera muy rápida, para entender qué es el ARN, en tu célula tienes ADN, que es un instructivo, ¿correcto? Para que este instructivo se pueda leer, para que se pueda utilizar, primero se tiene que convertir, se tiene que transcribir en ARN. Es como si el ADN fuera un código que se necesita descifrar y lo cambias a otro tipo de molécula, se transcribe, como cuando tienes una hoja de papel con palabras y oraciones y las transcribes a otra hoja de papel, es lo mismo. Transcribes el código, la receta de la molécula que es ADN a la molécula que es ARN, para que la maquinaria celular pueda leer el código. La maquinaria celular solo lee ARN. La maquinaria celular no lee ADN. La maquinaria celular lee ARN, puede leer el código y así es como crea proteínas. Y de paso te voy a decir que felicidades porque ya conoces el dogma central de la biología molecular. El que dice que el ADN pasa a ARN y este pasa a proteína. En tus células, en las células humanas, el ADN está en un lugar especial dentro de tu célula llamado núcleo celular. En este lugar es donde sucede la replicación del ADN. Por ejemplo, cuando tus células se necesitan dividir, pues necesitan más copias de las instrucciones para las nuevas células, para las células hijas, si no, ¿cómo van a sobrevivir? Entonces se necesita crear más copias del instructivo. Básicamente se hace un copia y pega, un copy-paste, un control C, control V, como lo quieran llamar. Se hacen copias de la molécula de ADN para que las otras células la tengan. Esto sucede en el núcleo celular. Las vacunas de ADN, las que mencioné previamente, tienen esta barrera. Es difícil llevar el ADN viral hasta el núcleo, donde se hacen las copias. Esto es complicado. Si no llega al núcleo, no va a haber copias del ADN del virus y por ende no va a haber una respuesta inmune. No va a generar memoria inmunológica. Y no,
Que llegue al núcleo no significa que se va a quedar en tu genoma para siempre. No, no es el caso. Esto está aparte. No se inserta en tu genoma. No vas a tener genes de virus en tu cuerpo para toda la vida. No. Para que algo se meta en tu genoma necesitas otros procesos. Es algo más complicado. No pasa nada. Debido a este reto que tienen las vacunas de ADN, las vacunas de ARN están generando interés, porque el ARN no necesita llegar al núcleo. El ARN solo necesita entrar a tu célula, donde tus células, la maquinaria de tu célula, puede leer el código y crea proteínas, como lo dijimos hace un momento. Esto significa que si metes el ARN del virus en tus células van a empezar a crear proteínas del virus, proteínas virales, que van a servir como antígenos para tu sistema inmune. Calma. Obviamente se están utilizando partes del virus, ARN del virus, que no va a crear un virus completo. No es que tus células van a empezar a crear virus y vas a escupir virus por la boca, no. Y solo se insertan pedazos de ARN que se sabe que van a crear proteínas inofensivas. Proteínas que no hacen nada por sí solas, no son tóxicas, no crean nuevos virus, no te enferman, no te hacen daño. Estas proteínas solo funcionan como antígeno, para que tu sistema inmune las reconozca y lo guarden en su memoria. Repito, no te pasa nada, no te espantes. Obviamente los científicos hacen las cosas para que no dañen a la población. Hay instituciones que avalan los fármacos, que avalan las vacunas, como la FDA o en México este caso de la COFEPRIS. Por eso es muy mala idea que pase a nombre de un tal Gatell. Si el compañero ha hecho las cosas muy mal y nada más quiere pintarse bien frente al querido señor presidente, no creo que vaya a hacer las cosas bien y sobre todo teniendo a su mando la institución que asegura que las vacunas y los fármacos sean buenos y no te hagan daño. Esta es la importancia de los mecanismos de certificación y de validación de fármacos y vacunas, que tanto las empresas de fármacos lo hacen, un poco forzadas por el gobierno, esa es una historia larga de la cual podemos hablar en otro podcast. El punto es que esta vacuna no te va a matar, no te va a hacer daño, que sea de ARN o de ADN del virus, no te hace daño. Repito, al gobierno chino no le importas para que creen un virus, para que después haga una vacuna que entre en tu cuerpo y te haga un mutante raro. No. Al gobierno chino no le importas, al gobierno mexicano a veces. En fin, estos son los tipos de vacuna que hay. Hay otros prototipos de vacuna y otros que se están investigando, que también se utilizan, por ejemplo, para terapias de cáncer. Es muy interesante. Pero para comprender cómo funcionan las vacunas causadas por bacteria y virus y cómo funcionan las vacunas que se están haciendo hoy día contra el COVID, esto es suficiente. De manera muy breve también vamos a hablar de los mecanismos de entrega de las vacunas. Ya sea el patógeno entero, es decir, el virus o la bacteria completa, o cualquiera de estas moléculas, partecitas del virus o de la bacteria que mencioné, ya sean proteínas, ADN o ARN, tienen que llevarse de una u otra forma a tus células. No creas que nada más después de que te dan el piquetito con aguja llega y ya. No. No voy a ahondar mucho en esto porque ese es un tema también largo. Irónicamente es un área diferente al área que estudia el tipo de vacunas que se van a usar. De manera muy rápida y muy sencilla, un sistema de entrega varía dependiendo del tipo de vacuna. Se pueden usar liposomas, que son como esferas de lípidos, como esferas de grasita, como pequeñas esferitas microscópicas, donde adentro llevan lo que sea que se utilizará como vacuna. También se pueden utilizar partículas poliméricas, que son partículas de naturaleza orgánica, que ayudan a llevar, por ejemplo, las proteínas virales al lugar donde van a cumplir su función para causar una respuesta inmune. También se pueden usar nanopartículas inorgánicas de algún material como aluminio, como oro, como fosfato de calcio. Se pueden usar nanopartículas de carbón, nanotubos de carbón, incluso moléculas, partículas de materiales similares a los de las plantas. Básicamente, cualquiera de estos mecanismos lo que hacen es que lo que sea que estés usando como vacuna
cuando sea una partecita del cuerpo del virus, ya sea una proteína, ADN o ARN, estos mecanismos de entrega ayudan a proteger lo que sea que vayas a usar como vacuna y llevarlo al lugar donde va a causar la respuesta inmune correcta para generar células de memoria. Cómo se administra la vacuna también puede depender del tipo de vacuna y el método de entrega. Hay vacunas por inyección, hay vacunas nasales, hay vacunas orales, y esto va muy de la mano con lo que se espera de la respuesta inmune, de la vía de entrada, si es por la nariz, por la boca, intramuscular. Depende de lo que se estima, de lo que se quiere, de cómo quiere uno que reaccione el sistema inmune para lograr inmunizar a la persona. Hasta aquí la primera parte de vacunas. En esta primera parte vimos qué es una vacuna, los tipos de vacuna, cómo sirve la vacuna. Vimos un poco del sistema inmune y cómo funciona. Tuve que dividir esto en dos partes porque es un tema muy grande. En la segunda parte vamos a hablar un poco de cómo le hacen las empresas y las instituciones para saber si una vacuna es segura o no, si sirve, si funciona, si tiene efectos adversos o no los tiene. ¿Cuál es el proceso? Igual vamos a hablar de las vacunas que están en la carrera para salvarnos a todos y a todas del COVID-19. Si te gustó este podcast, si crees que te informaste y quieres informar a más personas, no se te olvide compartirlo. En Spotify dale seguir, en YouTube dale suscribir y ahora también lo puedes escuchar en Google Podcast, donde también lo puedes compartir, donde también le puedes dar seguir. Y si tienes cualquier otra duda, no se te olvide seguirme en mis redes de Twitter en @misinfomx y en Instagram en @misinformationmx. Muchas gracias. Misinformation.